¿No me has oído? Estás despedido. Tú, un inútil que acaba de terminar la escuela secundaria. Empaca tus cosas y abandona la empresa inmediatamente. Eres como un parásito que ronda por aquí, es absolutamente repugnante. Esas fueron las palabras que mi padre, el presidente de la empresa, me dijo después de haber dedicado 20 años al negocio familiar desde que me gradué de la escuela secundaria. Al principio, no podía creer lo que escuchaba, pero estaba claro que hablaba en serio. Quería entregar la empresa a Preston, su adorado nieto, que acababa de obtener un MBA de Harvard. De ahora en adelante, Preston será el director en prácticas. ¿No entiendes que tener a su tía, que acaba de terminar la escuela secundaria, cerca sería un obstáculo? Algo dentro de mí se quebró. Empacaré mis cosas y renunciaré hoy. Adiós. Ignorando los intentos de mis compañeros de trabajo de detenerme, salí furiosa de la empresa. Lo que no sabía es que una semana después, mi padre me llamaría llorando, rogándome que regresara. Mi nombre es Blanca Luis. En la escuela secundaria, me encantaban los deportes y vivía con mi padre, Frederick, que dirigía una oficina de impuestos, mi madre, María, que se ocupaba de la contabilidad, y mi hermana, Holly, que tenía un gran talento académico. Desde la infancia, destaqué en los deportes y me uní a varios clubes, mientras que Holly tenía un gran talento académico. Admirábamos las fortalezas de cada uno, lo que hacía que nuestro vínculo fuera único. Sin embargo, mis padres no entendían nada de deportes y favorecían a mi estudiosa hermana. Incluso cuando competí en eventos de larga distancia a nivel estatal, mis padres nunca vinieron a animarme. Pero eso no me desanimó. No importaba cuánto les desagradara a mis padres, sabía que los resultados no me traicionarían. Cuanto más corría, más confianza tenía en mi crecimiento. Debido a esto, recibí ofertas de varias universidades para becas deportivas de larga distancia. Pero mis padres, incapaces de apreciar el valor de los deportes, se opusieron a mi admisión en la universidad. Sin su consentimiento, abandoné la universidad y decidí unirme a la oficina de impuestos de mis padres justo después de la escuela secundaria. Decidido a aprovechar al máximo la confianza que había ganado a través de las carreras de larga distancia. Dada la escasez de personal, mis padres prácticamente me obligaron a unirme, pero yo estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados. Sin embargo, el obstáculo era alto. Mis años como estudiante orientado al deporte hicieron que al principio fuera difícil manejar los impuestos con sus números y leyes complejas, pero mi persistencia en las carreras de larga distancia me ayudó a salir adelante. Después de graduarme de la escuela secundaria, me mudé de la casa de mis padres y comencé a vivir por mi cuenta. Esto también fue por insistencia de mis padres, pensando que como un adulto que trabaja, no debería depender de ellos para siempre. Hermana, te vas. Holly, la única que parecía triste por mi partida, me despidió en la puerta el día que me fui. Lo siento, Holly. Dejarte atrás es mi único arrepentimiento, pero te prometo que seguiré en contacto y un día iré a visitarte. Te estaré esperando. Le di a Holly una sonrisa tranquilizadora, alborotándole el cabello para aliviar su preocupación. A diferencia de mí, Holly era un poco tímida y parecía alguien que necesitaba protección. Dejarla sola en esa casa me hizo sentir culpable, pero como nuestros padres eran amables con ella, pensé que se las arreglaría. Pensé, si alguna vez pasa algo, estaré allí para ella en un instante. Pensando que estaba actuando un poco sobreprotectora, solté la cabeza de Holly, me despedí por última vez y me fui de casa. Varios años después de que me fui, Holly se casó y nació Preston. Su esposo era el hijo de un conocido de mi padre, alguien a quien mi padre recomendó encarecidamente. Como tía, adoraba a Preston y a menudo lo llevaba al parque los fines de semana. Preston se encariñó conmigo y compartimos un vínculo maravilloso. Sin embargo, a medida que Preston creció, mis padres comenzaron a mimarlo excesivamente. Mi padre, en particular, tenía un fuerte deseo de prepararlo como sucesor. Preston tenía un gran talento académico y siempre había declarado que se convertiría en un líder empresarial. Mis padres tenían grandes expectativas puestas en él, incluso interferían en la crianza de Holly.
Nuestras salidas al parque los fines de semana se detuvieron gradualmente porque mi padre insistía en que Preston se concentrara en sus estudios. Con el tiempo, la distancia entre nosotros aumentó. Cuando Preston llegó a la escuela secundaria, yo estaba completamente marginada. Mis padres estaban profundamente involucrados en su tutoría y actividades extracurriculares, y apenas reconocían mi presencia. Holly parecía disculparse, pero la tranquilicé diciéndole, «Está bien. El futuro de Preston es lo que importa». Con el fuerte estímulo de mi padre, Preston finalmente logró ser admitido en Harvard y entró en el programa de MBA. Los graduados de la escuela secundaria deberían concentrarse solo en el trabajo. Ese se convirtió en el comentario constante de mi padre hacia mí. Cuando recibió la noticia de la aceptación de Preston, me acerqué a él con un pañuelo para secarle las lágrimas de alegría, solo para que él lo limpiara con esas familiares palabras de desdén. El golpe final llegó cuando mis padres decidieron asistir a la ceremonia de inscripción de Preston, dejándome atrás, sin invitación. El antagonismo se estaba volviendo más intenso. Holly me pidió disculpas por teléfono, pero le aseguré que estaba bien y que no debía preocuparse. Sabía que estaba frustrada por no poder cambiar el comportamiento de nuestros padres. Decidí no molestarla más. Pensé que si algún día podía obtener mi certificación de contable fiscal, mis padres finalmente me reconocerían. Pero, en contra de mis esperanzas, el trato que me dieron mis padres se volvió más frío. Comenzaron a ignorar mis saludos y, cuando les hacía preguntas, las dejaban sin respuesta. ¿Ni siquiera sabes eso? Por eso los graduados de la escuela secundaria son inútiles, solía comentar mi madre, como una suegra regañona. A veces incluso me regañaba directamente. Un día, llegó un momento decisivo. Finalmente, logré obtener la tan esperada certificación de contador fiscal. Después de varios años en la empresa, decidí obtener la certificación para generar una mayor confianza con nuestros clientes. Para obtenerla, tuve que aprobar 5 exámenes CEP-C que se podían realizar en varios años. Aprovechando este sistema, aprobé una materia por año y dediqué 5 años a obtener mi certificación y convertirme oficialmente en contador fiscal. Primero compartí la noticia con Holly y Preston. Holly estaba emocionada como si fuera su logro. Preston envió un breve mensaje, felicitaciones. Con una nueva motivación, me sumergí en mi trabajo con todo el corazón y, como resultado, los clientes comenzaron a confiar más en mí. Incluso fuera del horario laboral, atendía con prontitud las necesidades de los clientes. Gracias, Blanca. Me alegro mucho de que estés a cargo, decían, expresando gratitud con una sonrisa. Esa se convirtió en mi mayor alegría. Nunca descuidé las respuestas rápidas y acepté con entusiasmo las invitaciones a jugar al golf y a las barbacoas, incluso los fines de semana. ¿Trabajas duro, no? Mientras disfrutábamos de una barbacoa con nuestros clientes, mi colega, Elvin Wilson, me miró y dijo esto. Parecía que le parecía extraño que yo participara activamente en las interacciones con los clientes. Simplemente lo hacía porque lo disfrutaba. Elvin, por otro lado, no era particularmente aficionado a reuniones como esta. Era alguien que se encariñaba con las personas cercanas, pero cuando se trataba de relaciones profesionales, tenía un lado sorprendentemente distante. ¿Por qué se convirtió en contable fiscal? De todos modos, eso no cambiaba el hecho de que era apasionado. Nos llevábamos bien y sabía que era alguien en quien podía confiar cuando fuera necesario. ¿De qué estás hablando? Tú también trabajas duro. Después de todo, estás aquí por los clientes. Vamos, aprovecha al máximo y come. Ya. He comido unas 5 raciones de carne. Estás comiendo demasiado. ¿Eres un ex corredor de largas distancias? Comer toda esa carne no me hacía parecer un ex corredor de largas distancias. ¡Qué grosero! Siempre había tenido un gran apetito, pero me contuve cuando era deportista. Bromeé. Elvin y yo nos reímos con estas conversaciones desenfadadas, haciendo que nuestros clientes participaran de la diversión y disfrutaran juntos de la barbacoa ese día. A medida que continué pasando días así, creando conexiones con clientes junto a Elvin, gradualmente me volví invaluable para ellos.
Antes de darme cuenta, había llegado a la cima de las ventas de la empresa. Con muchos clientes importantes en mi haber y el crecimiento de los ingresos de mis cuentas, mis esfuerzos finalmente habían dado sus frutos. Lo lograste, Blanca. Tu arduo trabajo dio sus frutos. Gracias, Elvin, supongo que tendré que ponerme serio y seguir tu ejemplo pronto. ¿No hablabas en serio hasta ahora? No pude evitar burlarme de él, pero las palabras de felicitación de Elvin me conmovieron de verdad. Después de eso, gané muchos más admiradores. Aparte de Elvin, amplié mi red tanto dentro como fuera de la empresa, y cada día me sentía más gratificante y satisfactoria. Sin embargo, mis padres siguieron siendo los mismos de siempre. No importaba cuánto aportara a la empresa, su actitud era que era natural que yo retribuyera, ya que habían permitido que un simple graduado de la escuela secundaria como yo se uniera a la empresa. En las celebraciones de la empresa, entregaron premios a los mejores empleados, pero yo fui el único excluido. Una vez más, me llené de frustración por mi incapacidad de cambiar los corazones de mis padres. Entonces, recibí la noticia de que Preston se había graduado de Harvard con excelentes calificaciones. Había completado su MBA y estaba a punto de regresar a casa. La idea de que Preston regresara a casa me trajo sentimientos encontrados. Una vez fue mi dulce sobrino, pero ahora se ha convertido en el heredero, cargando con todo el peso de las expectativas de mi padre. Aún así, como su tía, quería celebrar sinceramente su regreso. Mi padre se estaba preparando para que Preston se uniera a la empresa inmediatamente después de su regreso. Preston llevará a esta empresa a la siguiente era, dijo, avanzando con los planes de sucesión como si yo no existiera. Holly me llamó, sonando apenada. Hermana, papá está completamente obsesionado con Preston. Traté de detenerlo. Pero no te preocupes por eso. Preston probablemente ni siquiera piensa en mí. No, eso no es verdad. Preston se preocupa por... Antes de que Holly pudiera terminar, colgué. Pensar en Preston trajo recuerdos de nuestros momentos en el parque. En ese entonces, nunca imaginé que las cosas resultarían así. Al poco tiempo, Preston regresó y se unió a la oficina de impuestos de mi padre. Durante su primer año, se le concedió el privilegio de no hacer horas extras, y mi padre lo asesoró personalmente. Mientras tanto, continué con mi rutina habitual de horas extras y trabajar los fines de semana. Aún así, seguí con mi trabajo diligentemente, ganándome la confianza de nuestros clientes. Blanca, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Me siento a gusto cuando está en tus manos, dijo un cliente. Las palabras de agradecimiento del cliente se convirtieron en mi apoyo. Entonces, sucedió algo inusual. Mi padre organizó una fiesta de bienvenida para Preston y, sorprendentemente, me invitaron. Parece que tus padres finalmente están empezando a reconocerte, comentó Elvin. De ninguna manera, dije. En el lugar que parecía una recepción, mientras observaba a mis padres hablando con Preston, Elvin, que estaba sentado conmigo, se inclinó y susurró que pensaba que tal vez, solo tal vez. Mis padres estaban comenzando a reconocer mis esfuerzos. Casi quería creerle. Después de todo el trabajo duro que había hecho, con esa débil esperanza, miré a mis padres. Inesperadamente, mi padre se dio vuelta y se encontró con mi mirada. Después de decirle algo a Preston, comenzó a caminar hacia mí. Pero no sabía que estaba a punto de destrozar todas las expectativas que alguna vez había tenido. Blanca, a partir de hoy, estás despedida de la empresa, dijo. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando, especialmente en una celebración como esta. Pensé que debía haber escuchado mal. Pero cuando miré la cara de mi padre, no había rastro de broma. ¿Qué dijiste? ¿No me escuchaste? Dije que estás despedido, inútil graduado de la escuela secundaria. Empaca tus cosas y deja la empresa inmediatamente. Te has estado aferrando a este lugar como un parásito. Es repugnante. Deseé que fuera un malentendido, pero no lo era. Hablaba en serio. El hecho de que realmente estuviera tratando de despedirme me atravesó, y cuanto más pensaba en todo por lo que había trabajado, más ira surgía dentro de mí.
Por primera vez, dejé salir esa ira y confronté a mi padre. He dedicado 20 años a esta empresa, a ti, desde que me gradué de la escuela secundaria. ¿Por qué? Papá, ¿cómo puedes tratar a Blanca de esta manera? Esto es demasiado. Holly, que también había sido invitada, trató de intervenir. Preston asumirá el cargo de director en prácticas. ¿No entiendes que tener a su tía graduada de la escuela secundaria aquí sería un obstáculo? Oye. Eso es ir demasiado lejos. Intervino Elvin, claramente furioso mientras se dirigía a mi padre. En todos los años que trabajamos juntos, nunca había visto a Elvin tan enojado. Señor, no importa cuánta autoridad tenga, hay cosas que nunca debería decirle a su hijo. ¿Y quién cree que es para hablarme así? Soy el jefe de esta oficina de impuestos. Lo que digo es absoluto, o prefiere que lo despidan junto con ella. Incluso con Elvin, mi padre era inflexible. Si mi presencia iba a hacer que despidieran a Elvin también, entonces yo. Basta, los dos. Algo se rompió dentro de mí y detuve su conversación con calma. Elvin pareció objetar, pero honestamente, no estaba asimilando nada de eso. Recogeré mis cosas y me iré hoy. Gracias por todo. Blanca, espera. Ignorando el llamado de Holly, le lancé una última mirada a mi padre y salí corriendo del lugar, casi huyendo. Me dolió darme cuenta de que, sin importar cuánto trabajara, ninguno de mis esfuerzos había llegado a mis padres, pero con Holly y Elvin a mi lado, no quería que me vieran en un estado tan lamentable. Tal vez era hora de que dejara de aferrarme a la empresa de mis padres y me esforzara por triunfar por mi cuenta en otro lugar. Tal vez todo lo que podía hacer era apoyar a Preston, mi sobrino. Tal vez ya no era mi momento. Tendría que asegurarme de disculparme adecuadamente con Elvin más tarde. Mientras corría por el oscuro camino de regreso a la empresa, pensamientos como estos se arremolinaban en mi mente y sentí que las lágrimas comenzaban a fluir naturalmente. No tenía sentido llorar, pero estaba decidido a convertir esas lágrimas en fuerza. Con esa resolución, dejé de correr, saqué mi teléfono del bolsillo e hice una llamada. Al día siguiente, fui despidiéndome de nuestros clientes. Todos expresaron su pesar por mi partida y muchos insistieron en que querían seguirme a mi nuevo trabajo. Sin embargo, robarles clientes sería inapropiado. Aunque traté de declinar cortésmente, no pude detener a los clientes que querían cambiar de oficina de impuestos por su propia cuenta. Insistieron firmemente en que me querían como su asesor, negándose a ceder. Me sentí abrumado por la gratitud. Me conmovió profundamente y, como la mayoría de mis clientes habían decidido seguirme a mi nueva oficina, no pude contener las lágrimas delante de ellos. En cuanto se confirmó mi dimisión la noche anterior, llamé a Simon Foster, el director de una oficina de impuestos que conocía. Después de contarle toda la historia, me ofreció un puesto. Debe haber sido duro para ti. Podrás relajarte aquí. Estaremos encantados de tenerte, dijo Simon. Simon era increíblemente amable y recuerdo haberle abierto mi corazón, incluso divagando sobre cosas triviales entre lágrimas. Pero él simplemente asintió y escuchó con paciencia. Si tu padre te trata de esa manera, siéntete libre de considerarme como tu figura paterna. Incluso por teléfono, sus palabras parecían más paternales que las de mi padre real y, poco a poco, fui tomando la decisión de trabajar duro para él. Poco después de dejar mi antiguo puesto, me incorporé a la oficina de impuestos de Foster y me propuse alcanzar una nueva meta. Después de trabajar allí durante unos días, estaba progresando mejor de lo que esperaba. Con la mayoría de mis antiguos clientes siguiéndome y con el apoyo total del director, tanto mis ingresos como mi estatus en la oficina de impuestos de Foster habían mejorado. Sentir la confianza de Simon en mí solo aumentó mi motivación y encontré un renovado entusiasmo en mi trabajo. Aproximadamente una semana después de terminar el trabajo, revisé mi teléfono y me sorprendí al ver una serie de llamadas perdidas de mi padre. Me quedé atónito, ya que nunca había recibido una llamada de él antes. Al escuchar uno de los mensajes de voz, escuché un mensaje que decía que su oficina de impuestos estaba sufriendo una pérdida masiva de clientes, poniendo sus finanzas en peligro. Preston también se ha ido y la empresa está en peligro.
Haz algo. Todavía quieres trabajar en mi empresa, ¿no? Al escuchar la súplica egocéntrica de mi padre, inmediatamente corté el mensaje de voz. Honestamente, ya no lo veía como un padre. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la mención de que Preston se había ido, lo que me preocupó. Llamé rápidamente a Holly, quien respondió, sonando completamente agotada. Preston había presentado su renuncia, no regresaría a casa y se hospedaría en un hotel. Se había frustrado con el estilo de gestión autoritario de mi padre y planeaba trasladarse a otra oficina de impuestos. Según Holly, mi despido provocó que Elvin y los demás miembros del personal renunciaran en masa. Elvin ni siquiera me había comunicado con él todavía. Debe haberse ido por consideración hacia mí. Terminé mi llamada con Holly, miré fijamente la lista de llamadas perdidas de mi padre en la pantalla de mi teléfono. Con Preston y Elvin desaparecidos y la partida del resto del personal y los clientes, parecía que el destino de la empresa de mi padre estaba en mis manos. Pero borré las llamadas perdidas de mi teléfono y lo cerré con cuidado. Unos meses después, Holly me informó que la oficina de impuestos de mis padres se había declarado en quiebra debido al éxodo de clientes y la renuncia masiva del personal. La oficina de impuestos de mis padres ya no podía mantener sus operaciones y terminó cerrando. Acababan de pedir un préstamo para renovar la oficina, lo que los dejó con una deuda sustancial. Con la reputación de mi padre empañada, es poco probable que alguna oficina de impuestos en la industria considere contratarlo. Escuché de Holly que mi padre ahora pasa sus días trabajando en empleos de medio tiempo que requieren mucha mano de obra. Mientras mi madre lucha con un trabajo de venta minorista a tiempo parcial, tratando de sobrevivir mientras intentan pagar sus deudas, bueno, me hubiera gustado decir que escuché eso de Holly. Pero sorprendentemente fue otra persona quien me puso al día sobre la situación de mis padres. Fue Elvin. Elvin, toda tu onda ha cambiado, ¿no es así? Pareces un director ejecutivo ahora, y tu traje parece mucho más caro que antes. Oye, ¿te diste cuenta? Gané la lotería. 10 millones de pesos. ¿$10 millones? Shai, baja la voz. Tú también baja la voz. Cuando Elvin de repente se acercó y apareció ante mí, me quedé completamente desconcertado. Cuando mencionó casualmente que había ganado la lotería, comenzó orgulloso, pero pronto su tono se suavizó mientras continuaba. La verdad es que usé esas ganancias para comenzar mi empresa, Wilson Tax Office. Ahora soy el director, y todo el personal de la empresa de tu padre me preguntó si podían unirse a mí. Creo que finalmente entiendo lo que significa ser admirado como lo eres tú. Elvin, vivir la vida al máximo hubiera sido agradable, pero vi lo duro que trabajabas, así que no podía tomar el camino fácil. Entonces, me convertí en director para cuidar de todos adecuadamente y trabajar junto a ti, hombro con hombro. Ya eres un director bastante respetable. Es casi molesto que no estés actuando como tú mismo y trabajar hombro con hombro. Ahora estás en un puesto superior al mío, Elvin, entre todas las personas. Pero tengo que decirte que no me desagradas. Te estás enamorando de mí, ¿no? Casi le rodeé los hombros con el brazo para hacer una llave de lucha libre, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, nos abrazamos y nos reímos juntos, esperando con ansias lo que nos depararía la vida. Después, dejé que Holly y Preston se quedaran en mi apartamento mientras se recuperaban, vigilándolos mientras yo seguía trabajando. Cuando con el tiempo recuperaron el color y el apetito, los invité a cenar a un restaurante una noche. Allí, los tres finalmente tuvimos una larga conversación sobre todo. Preston me contó que se había desilusionado cada vez más con el estilo autoritario de gestión de mi padre y decidió dimitir después de mi despido. No podía soportar las prácticas obsoletas que chocaban con las teorías de gestión que había aprendido en Harvard. Solo nos habían separado nuestros padres, pero nunca hubo una verdadera animosidad entre nosotros como familia. Aunque Holly y Preston no tenían nada de que sentirse culpables, hablar del pasado a veces ensombrecía sus rostros. Pero Holly se disculpó por todas las dificultades que sentía que me había causado a lo largo de los años. Traté de asegurarle que nada de eso era culpa suya, pero ella insistía. Siempre era tan sincera, casi hasta el extremo.
Honestamente, me aterroriza pensar en lo que habría sucedido si no hubieras estado allí, hermana. No creo que Preston o yo hubiéramos recuperado nuestra fuerza como lo hemos hecho. Bueno, habría estado devastada si a ti y a Preston no les hubiera ido bien. Pero somos familia, así que tal vez esté bien dejarnos ver nuestros defectos un poco más, ¿no crees, hermana? Dicho esto, planeo beber mucho esta noche, así que cuídame si me prueban. ¿Qué? Espera, hermana. Tomé un trago profundo de la cerveza frente a mí, exhalando con un fuerte uf. Un poco dramático, tal vez, pero no quería que los dos se contuvieran, especialmente después de pasar por la molestia de llevarlos a un restaurante. Entonces, compartimos bebidas, reímos y prometimos seguir adelante juntos como una familia unida de 3. Unos días después, ayudé a Holly y Preston a unirse a la oficina de impuestos de Foster, donde Simon nos recibió calurosamente. Parece que nuestra fuerza se ha triplicado. Cuento con todos ustedes. No perdamos ante nuestro rival, la oficina de impuestos de Wilson. Sí, señor. Desde entonces, Elvin, junto con su equipo, habían estado construyendo la reputación de su oficina, y antes de que nos diéramos cuenta, la oficina de impuestos de Wilson se había vuelto tan conocida como la de Foster. Siguiendo el espíritu competitivo de Foster, los 3 nos motivamos aún más. Como una familia unida, nos comprometimos a trabajar duro para el director y para nuestros clientes, decididos a dar lo mejor de nosotros todos los días.